redes sociales. Qué gusto que estén con nosotros aquí, ¿verdad? A través de estas redes, acompañándonos en esta tarde, en este servicio para la gloria del Señor. Y bien, vamos a dar inicio, ¿verdad? Y estábamos diciendo que estamos en este mes, estamos cumpliendo un año, ¿verdad? Que dimos inicio a esta nueva forma de vida que tenemos por esta pandemia que estamos atravesando, ¿verdad? Pero pues se han suscitado muchas situaciones y nosotros quisiéramos con todo el corazón que esto ya fuera pasando, pero parece que se estaciona y también que se está recrudeciendo un poco. Y es por eso que muchas personas, muchos hogares, todas las personas hemos experimentado una situación respecto a esta pandemia, ¿verdad? Y es por ello también que muchos negocios están cerrando sus puertas. Muchos negocios están cerrando sus puertas y tú si eres de aquí, vas por ejemplo ahí por la costera, esta semana cerraron un hotel, ahí por las plazas cerraron unos negocios y ya los cerraron definitivamente. Así es que por esta misma situación, pues muchos están tratando, ¿verdad?, de ver la forma de cómo seguir funcionando. Y es por esto que en la ciudad de Ámsterdam, un restaurante que está en ese lugar, está atravesando la misma situación que vivimos en todo el mundo, ¿verdad? En este restaurante se pusieron a ver la forma de cómo seguir funcionando. Así es que lo que hicieron es que inventaron unas casitas así como que de cristal, tipo invernadero, para que ahí en esa casita se colocara una pequeña mesa redonda y 2 sillas. Esto con el propósito de que en ese restaurante vaya la gente, siga asistiendo, sigan compartiendo un buen momento y por supuesto el alimento que es el negocio a lo que ellos se dedican, ¿verdad? Así es que pues al hacer esto lo que quieren es seguir ellos subsistiendo a través de esta situación y no tan solo se reinventaron con esas nuevas formas para poder estar asistiendo a la gente, con una distancia que es necesaria, ¿verdad? Y entonces ellos pusieron también algunos meseros con indumentaria muy especial, sobre todo el cuidado de, ya sabemos, ¿verdad?, la carita y las manos. Los meseros usan mascarillas especiales, de un material especial, no las que nosotros comúnmente traemos, ¿verdad?, sino un material más específico, más seguro. Y también hicieron unas tablas largas para que puedan introducir el platillo hasta donde están los comensales. Esto para que no tengan ningún contacto los meseros con los comensales. Así es que ellos, pues al verse vulnerados, buscaron la forma, ¿verdad?, de hacer cambios para poder seguir subsistiendo. Porque si no, este restaurante iba a llegar a la quiebra, iba a tener que cerrar sus puertas definitivamente. Y bueno, tal vez por un buen tiempo no pueda ser la vida como hace un año era. Y seguramente también pues estamos nosotros un poco desesperados, pero las reuniones y las relaciones, sean sociales, sean laborales, sean sentimentales, tienen que continuar. Tienen que continuar porque si no, ¿qué será de la vida? El ser humano nació para poder estarse siempre relacionando y congregándose. Así es que vamos a ponernos en pie y vamos a tener una oración. Padre bendito y santo, en esta hermosa tarde queremos darte muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Queremos, Señor, suplicarte tu presencia, queremos rogarte, Señor, que nuestros oídos y nuestro corazón estén muy atentos, Señor, a tu voz, Padre bendito. Habla tú, manifiéstate, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome control de esta reunión, Señor Santo, y nos encomendamos y ponemos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, en este tiempo que nos toca estar viviendo, y es una forma muy diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados a cómo antes nosotros vivíamos, ¿verdad? Pues como dije en un principio, están suscitándose muchas cosas en casi todos los hogares de los que estamos en este mundo, ¿verdad?
sea de una forma o sea de otra forma. ¿Y qué ha pasado en tu vida durante este año? ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas? ¿Cómo tú has estado atravesando este año que hemos estado experimentando en una forma muy diferente de vivir? Seguramente muchos, si algunos 3, 4 se pararan, algo tendrían que decir de lo que les ha tocado vivir por esta pandemia, ¿verdad? Pero bueno, este es el tiempo que nos tocó vivir y el Señor tiene una agenda, tiene un tiempo para cada cosa. Y en ese tiempo pues estamos nosotros, ¿verdad? Y bien, ¿qué estás haciendo tú en este tiempo? ¿Continúas en tu tiempo cursando a lo mejor tu universidad o a lo mejor tu maestría? ¿O tal vez estás esperando a la mujer de tu vida o al hombre de tu vida? ¿O a lo mejor estás cuidando de un familiar enfermo o tienes a un familiar hospitalizado? O a lo mejor estás viviendo un tiempo de mucha abundancia, porque esto es muy raro lo que está sucediendo en este mundo. Gente que antes tenía un trabajo normal, hoy está muy bien económicamente, mucho mejor de que cuando no existía la pandemia. Y viceversa, hay gente que está ahorita en la economía muy mal, que desde que empezó la pandemia no ha trabajado. O a lo mejor estás en un tiempo donde el Señor te está usando muy grandemente en tu ministerio. O a lo mejor ya te vas a casar, o a lo mejor estás iniciando un negocio donde estás muy animado, muy entusiasmado en lo que estás emprendiendo, o tal vez estás en la jubilación de tu vida, de tu trabajo. O a lo mejor estás viviendo esa hermosa juventud, esa que hay que agarrar con todas las fuerzas porque se va y ya no vuelve. O tal vez estás esperando un trabajo. No sé cuál sea tu situación, ¿verdad? Pero cualquiera que sea tu situación y cualquiera que sea tu circunstancia en este momento, sea buena, sea mala, o como lo que te esté tocando vivir, la palabra de Dios nos recuerda algo. Mira lo que dice ahí en Salmo 103, versículos 14 y 15, y yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos, florecemos, pero pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Así es nuestra vida de fugaz, rapidita. Sí conocen, ¿verdad? Las flores y la hierbecita del campo. Bien hermosas, bien bellas, amanecen, están muy fresquitas, muy rozagantes, pero cuando se empieza a ocultar el sol o dejan ellas de tomar el sol, empiezan a marchitarse. Son hermosas, pero son muy fugaces. Y así es nuestra vida, hermosa, pero muy, muy fugaz. Y yo creo que hoy más que nunca estamos conscientes, ¿verdad?, de lo frágil que es nuestra vida. Yo creo que todos hemos experimentado esa fragilidad en este tiempo que estamos atravesando. Y este restaurante del que hablé en el inicio parecía un negocio firme, un negocio inamovible, un negocio que estaba funcionando siempre al 100, siempre lleno, era un negocio muy exitoso, muy reconocido, ¿verdad? Y parecía que nada lo iba a mover, ni había nada que pudiera cambiar su forma de estar funcionando. Pero llegó algo inesperado no tan solo para ese restaurante, algo inesperado para todos y cada uno de nosotros. Y llegó un tiempo de crisis que mostró también la fragilidad de este restaurante. Así es que, como dije en un principio, estaba casi a punto de extinguirse, ¿verdad? Y de cerrar sus puertas. Y los dueños y los gerentes tuvieron que sentarse para poder pensar qué hacer para seguir funcionando, para seguir vigentes, para seguir sobreviviendo. Tuvieron que hacer un alto y decir, tenemos que reinventarnos, tenemos que renovarnos para poder seguir con nuestras puertas abiertas, para poder seguir teniendo trabajo, ¿verdad? Y bueno, lo que pasó con este restaurante es algo muy parecido a lo que muchas veces sucede con nosotros. En el transcurso de nuestra vida llegan situaciones difíciles o graves que ponen en peligro el desarrollo de nuestra forma de vida, como en este caso, ¿verdad?, en que estamos viviendo nosotros. ¿Y tú en qué tiempo estás? Yo mencioné tan solamente algunos, ¿verdad?, pero tal vez
tú estés viviendo otro tiempo diferente que yo no mencioné, porque no puedo mencionar todo y cada persona tiene experiencias y situaciones y circunstancias muy diferentes. Pero cualquiera que sea el tiempo en que nosotros nos estemos encontrando en este momento, tenemos algo que hacer. Tenemos que reconsiderar nuestra vida, examinarla más profundamente. Seguramente tenemos que también nosotros hacer cambios en nuestra vida. ¿O habrá alguien aquí que no ha pasado nada en su vida con esta pandemia, que su vida sigue igual? Si no es que nos ha tocado directamente, tenemos amigos, conocidos, familiares que han sido tocados por esta situación, ¿verdad? Así es que de alguna manera, todo lo que está dentro de nuestro ser ha sufrido cambios y modificaciones. Y bueno, así es que tenemos nosotros que ver y hacer lo que hizo este restaurante, parar, ¿verdad? Y sentarnos y analizar qué está sucediendo en nuestra vida y en qué tiempo nos encontramos. Es necesario saber en qué tiempo nos encontramos porque la vida es demasiado corta y no podemos seguir perdiendo el tiempo. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Estemos como estemos, aunque parezca que todo va bien, aunque parezca que todo está muy bien, nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida, forzosamente. ¿Y para qué y por qué tenemos que hacer cambios? Bueno, tal vez, como lo dije, ¿verdad? Tal vez muchos tenemos estragos que se están viviendo por esta situación. Tal vez sea que algunos hogares tengan pérdida de trabajo, que algunas de sus familiares se encuentran con la salud quebrantada, o a lo mejor estás atravesando una economía reducida, porque a muchos les limitaron sus sueldos, ¿verdad? Se los acortaron, los pusieron a la mitad de lo que estaban ganando. Y no queda de otra, porque hay que seguir trabajando. De que no tengamos nada, a que nos den la mitad del sueldo, aunque sea con la mitad del sueldo, ¿verdad? Así es que hay economía reducida, hay partida de seres amados. Muchas casas han experimentado esta situación, ¿verdad? Y a lo mejor hay también personas que están a lo mejor atravesando no tan solo por esta situación, sino por otros motivos, situaciones donde también tienen que hacer cambios en su vida. Tal vez estás cuidando a un familiar de edad avanzada, una persona con Alzheimer o a lo mejor con demencia senil. Es un trabajo bien fuerte ese, muy fuerte, estar atendiendo a una persona mayor con esas situaciones. Y ya no estamos hablando de la pandemia, pero en nuestra vida siempre habrá situaciones que nos hacen movernos de nuestra zona donde nos encontrábamos, ¿verdad? Y bueno, no sé, tal vez también corazones rotos por muchos motivos. Lo cierto es que hay mucho desgaste emocional, ¿verdad? Y tenemos que hacer modificaciones porque todos estos sucesos vinieron a tambalear nuestra vida. Estos de la pandemia y esos otros que llegan a nuestra vida de manera normal, entre comillas, como cuidar a un ser amado de una edad avanzada, ¿verdad? Tal vez estamos a lo mejor muy desanimados, muy cansados, muy fatigados, no sé, sin fuerzas. ¿Tú te has sentido alguna vez sin fuerzas? Cada quien se lo puede preguntar ahí, ¿verdad? Muchos a veces ni a lo mejor lo han pensado y otros tantos dirán, ni necesitas preguntarme si supieras por lo que estoy pasando, si supieras que no tengo ganas absolutamente de nada. Cada persona siempre atraviesa cosas, aunque nos vemos a veces muy risueños, muy tranquilos. Hay algo que está sucediendo en nuestra vida, muchas veces, ¿verdad? Así es que hacer un cambio es fundamental en cada uno de nosotros para sanar todo esto que estamos teniendo en nuestro ser. Y también para levantarnos nuevamente. No podemos seguir donde estamos, si es que estamos en esta situación de la que estoy hablando. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para levantarnos? Pues lo que tenemos que hacer para levantarnos es renovarnos, ¿verdad? Y renovarnos en todas las áreas de nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar de la renovación espiritual, de esa es de la que vamos a hablar hoy, de ese tipo de renovación. ¿Sí? ¿Qué es renovar? Renovar es restablecer,
es reiniciar, es recomenzar algo que se ha interrumpido, es volver al primer estado, es sustituir una cosa vieja por otra nueva. Eso es renovarse y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si es que estamos cansados, si es que estamos agotados, si es que estamos sin fuerzas. Pero ¿cómo nos renovamos? Pues precisamente, si queremos renovarnos tenemos que tener nuevas fuerzas, porque el cansancio lo provoca la falta de fuerza. Así es que si nosotros queremos renovarnos tenemos que obtener nuevas fuerzas. Miren lo que dice Isaías 29 y 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que dice la palabra del Señor. O sea que sí, el Señor ya sabía que nosotros en algún momento de nuestra vida nos íbamos a encontrar en esta condición, ¿verdad? Por eso su palabra habla de la gente que se encuentra en esta condición. Y es muy claro ese pasaje, ¿verdad? Nos dice cómo debemos nosotros obtener esas nuevas fuerzas para ser renovados. Y dice que vamos a obtener esas nuevas fuerzas si esperamos y confiamos en el Señor. Eso es lo que dice ese pasaje bíblico, ¿verdad? Y esto no se trata de sentarnos y quedarnos ahí quietecitos sin hacer nada. Aquí yo voy a esperar a que el Señor venga y me renueve y me llene de nuevas fuerzas. No se trata de eso, ¿verdad? De estar ahí solamente esperando que esas nuevas fuerzas lleguen mágicamente. Ahí nos dice ese pasaje cómo hacerlo, ¿verdad? El versículo 29 nos dice claramente a quienes se les da este esfuerzo. Esfuerzo en la palabra hebrea es koaj. Esfuerzo significa firmeza, vigor, fuerza, poder, potencia, fortaleza. Así es que eso es lo que el Señor le da al que está cansado. Esas fuerzas, ese poder, ese vigor, esa fortaleza, ¿verdad? Y es el Señor el que le da esas fuerzas al que está cansado, al que está agotado. En hebreo es kavah, K-A-V-A-H, kavah, que significa poner nuestra esperanza en Él de una manera confiada. Así es que es lo que tenemos que hacer, esperar a que el Señor nos dé esas nuevas fuerzas que nosotros estamos necesitando. Y dice también ahí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Levantarán viene del hebreo alá, que significa ascender, elevar, escalar, sobrepasar, subir. Verbo que significa ir arriba, subir a un lugar más alto. Eso es lo que significa levantar. Así es que si nosotros esperamos a Jehová, tendremos esas nuevas fuerzas y entonces estaremos más arriba de lo que nos encontramos en este momento. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este pasaje, ¿verdad? Y este pasaje bíblico es una promesa y precisamente como toda promesa tiene un requisito. Y ya lo leímos. Y el requisito es que esperemos a Jehová. Ese es el requisito de esta promesa para que se cumpla en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Así es que los que buscan a Jehová son las personas que se apropian de esta promesa, ¿verdad? Entonces es como nosotros vamos a tener esas nuevas fuerzas si esperamos en Él. Y esas nuevas fuerzas es la renovación que tú y yo necesitamos. Y entonces sucederá lo que dice ese pasaje, ¿verdad? Levantarán alas como las águilas. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. El Señor es la fuente de fuerza eterna, no tan solo fuerzas de un momentito. Él es el Señor de la fuerza eterna, ¿verdad? Y esa fuerza eterna es donde tú y yo podemos ir y recargar nuestra batería. Ahí en el Señor. Y esa fuerza es
como lo dije antes, es para el que está cansado. Y este que está cansado es para que cuando tenga esas nuevas fuerzas se vuelva a refrescar, se vuelva a levantar, ¿verdad? Esa fuente es una fuente inagotable, no se termina nunca, nunca, nunca. Miren, el Señor mucho menciona a las águilas en su palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de esperar, de levantarnos. Las águilas, cuando tienen a sus aguiluchos, como toda mamá, busca dónde tener a sus pequeños, ¿verdad? Y hace su nido. Mamá águila hace su nido y tiene ahí a sus pequeños aguiluchos mientras nacen y están ahí un tiempecito, ya los está alimentando, los está cuidando, los tiene ahí en su nido de una forma muy, muy cómoda, muy a gusto. Pero cuando llega cierto tiempo que ya sus aguiluchos están creciendo, ella pone en el nido algunas ramas, ramas que no son cómodas, como cuando hace el nido, cuando los va a poner apenas que van a nacer, ¿verdad? Prepara su nido para que puedan estar ahí sus polluelitos cuando ella los tiene. Pero cuando pasa el tiempo ya no pone ese nido de esa forma cómoda como lo hizo en un principio. Entonces viene y pone ramas que sean ramas molestas. De hecho, llega a poner espinas. Pone espinas para que los aguiluchos cuando se paran tantito salen a comer y vuelven al nido y salen a comer y vuelven al nido. Cuando ellos vuelvan al nido, ya no sientan esa comodidad ni esa suavidad de las hojitas que los estaban ahí pues guareciendo, ¿verdad? Entonces se ven obligados estos aguiluchos a levantarse. Y la mamá viene y con el pico empuja el nido. Y lo empuja con el propósito de que ellos se caigan del nido. Un águila no va a poner su nido en un lugar abajo. Un águila va a poner su nido en un lugar donde esté muy alto, porque es un distintivo de las águilas, poner todo y estar todo en alto. Así es que cuando esos aguiluchos, su mami empieza a empujar el nido, ellos caen, se van cayendo. Se van al precipicio, se pueden estampar, se pueden estrellar y hasta ahí llegaron. Pero lo que hace la mamá es que cuando ya van en picada ellos, entonces interviene ella. Y entonces, en pleno vuelo, cuando ellos ya están a punto de estrellarse, ella viene, abre sus alas y los rescata. Y lo hace varias veces. ¿Y para qué hace esto la mamá águila? Lo hace con el propósito de que sus hijos aprendan a volar. Para que sus hijos salgan de esa comodidad que estaban en ese nido que ellos estaban muy a gusto. Para que se aprendan a defender, para que aprendan a subsistir por ellos mismos. Y esto que le pasa a las águilas es precisamente lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí. Cuando nosotros estamos en problemas muy fuertes, que parece que ya vamos en picada, el Señor viene y nos rescata. Pero esa forma de cuando nosotros estamos cayendo es precisamente para que también nosotros lleguemos a ser más fuertes y lleguemos a ser más maduros, para que podamos seguir sobreviviendo, subsistiendo y seguir volando. Y este pasaje dice que levantarán alas como las águilas. Cuando esos aguiluchos están cayendo y su mamá va y los rescata, ellos van aprendiendo a usar sus alas. Porque están en esa situación de problema y de crisis que se están yendo casi al vacío para morirse. Y tú y yo también, cuando estamos en esas situaciones, aprendemos a abrir nuestras alas. Y dice esa palabra que levantarán alas como las águilas. Así es que lo que el Señor quiere es hacernos fuertes a través de los problemas. No que nos quedemos ahí, no que nos quedemos en las crisis. Él quiere que nosotros abramos nuestras alas y vayamos hasta los lugares altos que Él tiene reservados para nosotros. Así es que esto es lo que sucede con las águilas. Y depende de nosotros si queremos también nosotros tomar ese ejemplo que el Señor nos da ahí en su palabra al decir que levantaremos alas como las águilas, ¿verdad? Y estas fuerzas que van más allá de nuestro cansancio son para gente que está cansada, pero quiere seguir caminando.
Y estas nuevas fuerzas son para gente que fracasó, pero dice, no me voy a quedar aquí. No me voy a quedar estacionado en esta tristeza, en este dolor, en esta angustia, en esta desesperación. Y estas nuevas fuerzas son también para los que han caído, pero quieren corregir su tropiezo y quieren volver a elevarse en vuelo. Para eso son estas nuevas fuerzas que el Señor te da a ti y me da a mí. ¿A través de qué? De buscarlo, ¿verdad? Y es entonces cuando Dios dice, ponte de pie, levanta tu corazón, porque yo te voy a dar nuevas fuerzas. Es la promesa del Señor, ¿verdad? Confía en mí, búscame, espérame. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, ¿verdad? Así es que renovarnos es cambiar, es ponernos algo nuevo, es la renovación en nuestra vida espiritual, son estas nuevas fuerzas que el Señor nos da, porque esas fuerzas provienen de Él. Pablo, el apóstol, en lugar de darse por vencido cuando tenía problemas, él sufrió muchas persecuciones, ¿verdad? Aparte de su aguijón y tantos problemas que tenía. Yo creo que la mayoría conocemos cómo fue un poco la vida de Pablo, ¿verdad? Y no era una vida muy cómoda, a gusto, tranquila, ¿no? La vida de Pablo siempre estaba llena de situaciones nada agradables. Extra de sus situaciones físicas que él estaba atravesando, también atravesaba esa angustia de cómo lo perseguían, ¿verdad? Y tenía muchos problemas que lo desgastaban. Y él decía, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu, nuestro ser interior, va renovándose cada día. Y esto está en 2 Corintios 4, versículos 9 y 16. La versión que leí es Nueva Traducción Viviente. Y muchas veces tú y yo nos encontramos así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos encontramos desgastados en nuestras emociones. Estamos minados en nuestras fuerzas mentales, en nuestras fuerzas emocionales y en nuestras fuerzas espirituales. Y por eso es necesario retomar el renuevo de fuerzas. Y como dije en un principio, en las fuerzas espirituales, porque cuando tú y yo tomamos esas nuevas fuerzas en nuestra vida espiritual, el área mental y el área física se van a volver también a su estado como debe de estar. Porque si quieres empezar con la fuerza física, a lo mejor lo logras, pero tu interior, ¿cómo va a seguir? Aquí el apóstol Pablo dice que este ser interior es el que va renovándose día a día. Pero para que este espíritu, este ser interior se renueve día a día, tenemos nosotros que buscar al Señor. Tenemos que estar tratando de estar cerca de Él. Así es que si estamos atravesando todas esas situaciones, pues de verdad que no nos demos por vencidos como no se dio por vencido el apóstol Pablo, ¿verdad? Atravesamos muchas diversas situaciones. Ya lo dije, a lo mejor enfermedades, a lo mejor familias quebradas, matrimonios rotos, a lo mejor tenemos muchas deudas que pagar y estando sin trabajo no es nada fácil. No es nada fácil, ¿verdad? Así es que viene a nosotros el desánimo y queremos darnos por vencidos. Y a veces queremos tirar la toalla y abandonarlo todo, pero es el momento de actuar como lo hizo el apóstol Pablo. Él no tiró la toalla, ni se dio por vencido. Al contrario, él se renovó en su ser interior, ¿verdad? Él se concentró en la seguridad de que Dios nunca lo abandonaría y tomó esa fuerza interior que proviene de Dios a través del Espíritu Santo. Para tomar esas nuevas fuerzas, como lo dije, tenemos que buscar al Señor. No podemos obtener fuerzas de otra forma. Como dije, no vamos a estar sentados y mágicamente me van a llegar las fuerzas. Tengo que recurrir al Señor, tengo que buscar al Señor, tengo que pegarme al Señor para que pueda venir esa fuerza a mí, ¿verdad?
Lamentaciones 3, versículo 40, en la Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, lo dije en un principio. Y este pasaje nos los confirma. Probemos y examinemos nuestros caminos. Nuestros caminos es la vida diaria que llevamos tú y yo. Y este pasaje lo dice. Tenemos que probar y tenemos que examinar qué está pasando con nosotros en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Y precisamente este pasaje es en Lamentaciones, ¿verdad? Y es el profeta Jeremías quien escribe este pasaje. Y este profeta era un hombre con una tremenda sensibilidad, que se le recuerda como el profeta llorón. Así se le recuerda a este profeta, a Jeremías, como el profeta llorón. Pero no era un llorón porque nada más quería llorar. Este hombre lloraba porque tenía mucho dolor en su corazón. Por eso es que lloraba. ¿Y qué creen? No crean que lloraba porque tenía dolor en su corazón por su situación personal de él, a lo mejor por un desamor, a lo mejor porque estaba enfermo, porque le dolía el cuerpo. No, él no lloraba por estas situaciones, ¿verdad? Él lloraba porque sus lágrimas eran así, de un dolor al ver a un pueblo, al ver a unas personas que experimentaron la presencia de Dios. No tan solo experimentaron la presencia de Dios, lo vieron, lo palparon, lo sintieron, ¿sí? Y lo disfrutaron, pero acabaron perdiéndose. Esta era gente que tenía un propósito y lo perdieron. Y lo perdieron por no acercarse al Señor. Por eso perdieron ese propósito. Y tenían todo en sus manos. Eran personas que disfrutaban sirviendo a Dios y terminaron aborreciendo sus propias vidas. Y todo esto, lo vuelvo a decir, era por no buscar a Dios. Por eso es que ellos se encontraban en esta situación, ¿verdad? Ellos tenían a un Dios que los amaba. Ellos se enfrascaron en las situaciones que estaban viviendo. Y esto los fue alejando, los fue alejando, los fue alejando y buscaban otros dioses. Y desecharon al único y verdadero Dios. Así es que en las situaciones que ellos se encontraban, pues empezaron a agobiarlos, ¿verdad? Y se alejaron del Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Que lo que está sucediendo, esas situaciones que nosotros estemos atravesando, que estamos viviendo, esas dificultades que están en nuestra vida, no nos separen del Señor. Porque no nos damos cuenta, ¿eh? Ese es un desliz suave, muy suave. Ahorita tengo demasiados problemas como para estar asistiendo a la iglesia. Ahorita tengo demasiados problemas como para orar. No tengo tiempo, no me puedo concentrar. Yo no sé si a ti te ha pasado. Porque cuando uno está ofuscado mentalmente, no puedes orar. Cuando uno está ofuscado mentalmente, no puedes leer la palabra de Dios. ¿Cómo te relacionas con Dios cuando estás embotado de la mente? Y esas son trampas para que tú y yo nos apartemos del Señor. Así es que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? De que no suceda esto en nuestras vidas, que no nos separemos del Señor por las experiencias que estamos atravesando, porque entonces no vamos a poder obtener esas fuerzas, esas nuevas fuerzas que estamos necesitando, aún en medio de la fatiga, aún en medio de la frustración, aún en medio de la culpa que tú estés viviendo o sintiendo, por no poder seguir haciendo lo que hacías o por no seguir dando lo que dabas a tus seres amados. Eso te hace sentir muy mal. Pero aún en medio de eso, de verdad, no nos despeguemos del Señor. Y no es malo que sintamos eso, ¿eh? No es malo. En un momento de nuestra vida, todos vamos a atravesar una experiencia así. Todos. No es pecado. El pecado es que tú y yo nos quedemos ahí. Y es pecado porque Dios nos pone las herramientas para poder salir de ahí. Así es que no es malo, ni es pecado estar así. Solamente no nos quedemos ahí. Por eso este vocero de Dios hizo una oración donde clamó fuertemente, ¿verdad? Y nuevamente ahí en Lamentaciones
En Lamentaciones, y no tengo el pasaje, dice 5:21, perdón. Lamentaciones 5:21, versión Reina Valera revisada, pero versión 1995, dice así: haznos volver, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Haznos volver a ti, Jehová, y renueva nuestros días como al principio. Volver significa dar la vuelta a algo, cambiar el sentido de dirección, regresar al punto de partida. Volver también significa hacer de nuevo, y volver también significa renovar. Y eso precisamente es lo que tenemos que hacer tú y yo, volver al Señor para renovar esas fuerzas, ¿verdad? No hay tiempo que perder, hermanos. No hay tiempo que perder. Hoy estamos, mañana no sabemos. No sé si a ti te gustaría partir dejando pendientes tantas cosas. Si tú y yo nos encontramos en desgastes emocionales, en situaciones espirituales no corregidas, no podemos hacer nada por nuestros familiares, no podemos hacer nada por los seres que amamos. ¿Cómo le vamos a ir a decir a la gente: yo tengo un Dios que me levanta cuando me caigo? La gente necesita ver que si tú y yo estamos atravesando este tipo de situaciones, y si estamos hasta el fondo, tenemos un Dios que nos levanta, tenemos un Dios que nos da nuevas fuerzas, tenemos un Dios que nos renueva. Amén. Mantengamos cerca del corazón de Dios, mantengámonos nosotros cerca del corazón de Dios, ¿verdad? Buscándolo para que estemos saturados de esas nuevas fuerzas que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Necesitamos buscar al Señor, no quebrantemos su corazón. ¿Se pondrá triste Dios porque lo dejamos de lado y porque no lo buscamos? Yo creo que sí, ¿verdad? Así es que no quebrantemos su corazón. No estemos sin buscarlo, ¿verdad? Sin querer encontrarnos con Él. No nos creó para eso. Nos creó para estar, como dice la palabra, porque separados de mí, nada podrán hacer. ¿Nos creó para estar separados de Él? No. Nos creó para estar conectados a Él, pegados a Él. Él es esa energía que va a venir a nuestra vida a renovarla. En lo más profundo de nuestra necesidad, en lo más profundo de nuestro cansancio y de nuestra aflicción, tenemos que recordar que siempre, siempre, siempre tenemos a un Dios fiel que está cuidando de cada uno de nosotros. Está preocupado por lo que te está sucediendo, ¿verdad? Y es un Dios que en su fidelidad renueva tus fuerzas cada día. Cada día. ¿Comes diario? Si no comiéramos diarios, no tendríamos energía para levantarnos, para caminar, para hacer nuestras actividades. Y estoy hablando del alimento material, pero ¿qué del alimento espiritual? Más que nunca lo necesitamos para poder tener esa energía, esas nuevas fuerzas, esa renovación en nuestra vida. Podemos tener esperanza en estos tiempos de cambio que están suscitándose en nuestra vida, ¿verdad? En estos tiempos de tragedia o de crisis que están viniendo a nuestra vida. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Veamos la vida de dos hombres y su reinado. Este es un ejemplo y lo vamos a ver en el transcurso, el porqué de lo que voy a comentar, ¿verdad? Y nada más y nada menos que es la vida del rey Saúl y de David cuando era rey también, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un rey y otro? Bueno, Saúl tuvo la ayuda de Samuel, David también la tuvo. Saúl tuvo la corona en su cabeza, tuvo soldados, tuvo prestigio, tuvo fama, tuvo dinero y tuvo muchas otras cosas más. Y David también las tuvo. Lo mismo que tuvo Saúl, lo mismo tuvo David, ¿verdad? Pero Saúl tenía algo especial. Saúl no esperaba a Jehová. Saúl no esperaba al Señor ni lo buscaba.
Y la diferencia de David es que él esperaba en el Señor siempre. Siempre lo tomaba en cuenta en todas las cosas que él estaba haciendo, ¿verdad? Y David, a través de buscar al Señor, renovaba sus fuerzas cada día. Cada día. David logró vencer a todos sus enemigos. Nunca fue derrotado por ninguno de sus enemigos. No fue derrotado por ninguno de ellos. Parecía como que sí, pero no fue nunca derrotado. Cualquier enemigo que se atreviera a levantarse contra él, automáticamente era vencido. Porque Dios estaba con él. Porque él buscaba a Dios y Dios estaba con él. Por eso sucedía eso en las cosas de David, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios estaba con David? Ya lo dijimos, ¿verdad? Porque David siempre buscó al Señor, siempre lo tomaba su parecer, lo consultaba, qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y David esperaba y confiaba en el Señor, ponía en las manos del Señor todo lo que él iba a hacer. Esa era la gran diferencia entre Saúl y David. Uno buscaba al Señor, el otro no lo buscaba, ¿verdad? David tenía muchos errores, era un hombre común y corriente, muchos errores. Él también estaba sujeto a tentaciones y también cometió muchos pecados, demasiados. Yo creo que todos sabemos la historia de este rey, de David, ¿verdad? Y sabemos que sí, era un hombre que no era perfecto en absoluto, pero tenía algo especial. Siempre caía a cuenta de su conducta. Él sabía reconocer cuando él había pecado, cuando él cometía un error. Y se arrepentía sinceramente, se arrepentía de lo profundo de su corazón. David era un hombre sensible a la voz de Dios, se dejaba tratar cuando se le corregía. Cuando se le exhortaba, agachaba la cabeza ante su Señor. Porque dentro de todas sus debilidades, él amaba al Señor. Eso era la diferencia con él, ¿verdad? Él lo amaba, lo alababa, lo honraba. Siempre hacía esto David. ¿Estaría ocupado David? ¿Tendría tiempo? O sea, como para buscar al Señor. Él era un rey, tenía muchísimas ocupaciones, ¿verdad? Tenía que ver las estrategias para poder enfrentar a sus enemigos, tenía que tomar todas las decisiones. Él era un monarca. Y al tomar estas decisiones que tenían que estar muy bien pensadas, muy bien evaluadas, porque esto afectaría a su pueblo para que ese pueblo se mantuviera bien. Tenía que cuidar de todos ellos y pues seguramente también de su familia, ¿verdad? Así es que tenía muchas cosas y muchas responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. No es que él tuviera la vida fácil y sencilla. Imagínense nada más la responsabilidad de un rey, ¿verdad? Pero en medio de todo este trabajo que él tenía, siempre buscaba a Dios para tener esas nuevas fuerzas que necesitaba, que eran muy necesarias para seguir adelante en su vida y en su reinado. Y esto lo hacía, buscar al Señor lo hacía, que tuviera victoria en lo que él hacía. ¿Cuánto tiempo pasaría David con Dios? Al grado de que él se pasaba componiendo salmos. La mayoría de los salmos que tenemos en la Biblia son compuestos por él, la mayoría, no todos, pero la mayoría, ¿verdad? Él hacía canciones para reconocer a Dios, él hacía canciones donde él podía reconocer la dependencia que tenía de Dios, ¿verdad? Y hacía canciones para bendecirlo y para darle la gloria al Señor. Él fue llamado el dulce cantor de Israel. Él se inspiraba, Dios era su musa. Todos los salmos que nosotros estamos cantando siempre son de él, ¿verdad? Y él tenía 30 años cuando empezó a reinar. Era muy joven. Él fue ungido mucho, mucho más joven. Y no tomó el reinado en el momento en que fue ungido. Tuvo que pasar un tiempo. Y ese tiempo que él estuvo pasando antes de llegar al reinado fue precisamente el tiempo en que Dios lo preparó para que él pudiera ser el rey que llegó a ser, ¿verdad? Y bueno, así es que este rey
David, por cierto, significa en hebreo el amado o el ungido de Jehová. Hacía honor a su nombre, ¿verdad? Porque los nombres antes tenían mucho significado. David logró unificar bajo su reinado a todas las tribus de Israel. Él trajo bendición, prosperidad a todo el pueblo. Y no era porque fuera de él, era por cómo vivía él y en quién depositaba su vida, a quién buscaba para poder hacer esto, ¿verdad? A diferencia de Saúl, el pueblo que cuando él reinó terminó dividido, terminó en la ruina, terminó atemorizado, derrotado por los filisteos. Así fue como terminó Saúl, su reinado. Hasta cuando partieron de esta vida hubo una gran diferencia. Saúl murió en derrota total y absoluta. Se suicidó. Él se suicidó en el monte Gilboa, fuera de Jerusalén. Se quitó la vida. Murió lejos de Dios porque nunca lo buscó. Dejó al país en ruina moral, en ruina económica y en ruina espiritual. Y David murió en Jerusalén y dice la Biblia que David murió en buena vejez. O sea, llegó a ser viejecito. Vivió todos los días que el Señor le había dado. No acortó su vida, él llegó a ser viejito, en buena vejez dice la palabra que murió. Terminó sus días con una tajante y rotunda victoria. Terminó alabando y glorificando a Dios. Él no tuvo necesidad de quitarse la vida como Saúl. Él muere dando gracias a Dios, muere honrando a Dios por la forma en que lo cuidó, por la forma tan grande en que el Señor lo había bendecido en el transcurso de su vida, ¿verdad? Y también murió dando gracias a Dios por la forma en que lo usó durante muchos años de su vida. Así es que hay una gran diferencia, ¿verdad? Una enorme diferencia, garrafal. ¿Cómo logró todo esto David? Ya lo dije 1, 2, 3, 4 y 5 veces y lo digo una vez más. Lo logró porque él buscaba al Señor, ¿verdad? Para tener esas fuerzas, esas nuevas fuerzas que él necesitaba para estar renovado en su vida continuamente. Él pedía a Dios cada día y obtenía, esperando en él cada día, buscándolo. ¿Y tú y yo, hermanos? ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida? David estaba inmerso en muchos problemas y situaciones difíciles. Tú y yo a lo mejor también estamos cansados, estamos fatigados de todo esto que nos está tocando vivir. Y como lo dije en un principio, a lo mejor no tan solo la pandemia, cualquier tipo de otro tipo de problemas que tú y yo estemos experimentando. Pero Dios siempre nos da la salida en todo lo que nosotros estemos experimentando. Siempre nos da la salida. Así es que Él es un Dios todopoderoso, hermoso, que quiere que lo busquemos, que quiere que esperemos en Él, que quiere darnos esas fuerzas, ese poder, ese vigor para levantarnos hasta lo alto, más allá de estos problemas que nosotros estamos atravesando. ¿Quieres tomar la ayuda del Señor? ¿Sí? Amén. Yo creo que no quieren porque no contestaron, ¿verdad? Pero tomemos la ayuda del Señor, tomemos la ayuda del Señor. Él es el que va a renovar nuestra vida. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre bendito y santo, cuán agradecidos estamos en esta tarde porque, Señor, tú nos has hablado. Bendito seas por tu palabra, porque la dejaste establecida para nosotros, porque sabías, Padre eterno, qué iba a suceder en nuestra vida. Sabías que íbamos a llegar a un punto donde nuestras fuerzas mentales, nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas espirituales, Señor, se iban a ver un día minadas, Padre Celestial. Pero cómo no bendecirte, cómo no alabarte, cómo no agradecerte, si tus ojos están siempre sobre nosotros, Señor. Si cuidas de nosotros con ese amor tan grande que tienes por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, portentoso Dios, danos esa fuerza que necesitamos, esa fuerza que venga a nuestra vida para renovarnos, para que todos estos enemigos que están alrededor de nuestra vida sean derrotados, Señor. Que no nos quedemos ahí, que no nos quedemos estacionados, Señor Santo. Tú quieres llevarnos a lugares de alturas, Dios bendito. Quieres que estemos más arriba
de todas estas circunstancias y situaciones que nosotros estamos viviendo en esta tierra, Señor. Estás preparándonos, glorioso Dios, a través de estos problemas. Estás dando madurez a nuestra vida, Señor. Pero lo mejor, Señor del cielo, es que tú estás con nosotros en todo momento. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Danos tu ayuda, Señor, cada día. Queremos también, Señor Santo, poner en tus manos a todos los que están tristes, Señor Santo, a todos los que tienen dolor en su corazón por la partida de sus seres amados. Queremos poner en tus manos a los que no tienen trabajo, Señor glorioso, a todos los que están enfermos, a los que tienen su corazón roto, Señor. Bendícelos, Padre Celestial, y sé con cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque tú conoces la necesidad que cada uno está atravesando, cuál es su situación y cada circunstancia que cada uno de nosotros estamos atravesando. Y los que están en casa también siguiéndonos ahí, Señor, a través de las redes, obra en sus vidas, Padre. Bendíceles grandemente. Danos esas nuevas fuerzas, Señor, y danos esas alas, Señor, para que levantemos ese vuelo, Padre bendito, que tú tienes para nosotros. Dice, Señor, que tú viniste para que tengamos vida y para que esta vida que tenemos, Señor, sea una vida abundante, Padre Celestial. No permitas que nos quedemos a medio vivir, Señor. Levántanos, Padre glorioso, en esas alturas que tú quieres que vivamos, en tus alturas, Señor. Que esto, Señor Santo, quede abajo de nosotros y que nosotros podamos sobrepasar todas estas circunstancias. Gracias, Señor eterno, por tu preciosa palabra. A ti la gloria en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.